El contenido de este podcast es de carácter informativo y educativo. Toda temática abordada no hace referencia a ningún paciente, persona o caso en particular. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas o con eventos reales es pura coincidencia. Todo lo conversado en este podcast no reemplaza un espacio terapéutico. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda sesión. Soy el licenciado Matías Zeitune y estoy acompañado de mis colegas. Hola a todos, soy Macarena Canizaro. ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía Gagliardi. Si estás tomándote un mate, café, sentado, viajando o donde sea, agárrate fuerte porque hoy vamos a poner en la mesa un tema que seguro nos resuene a todos. Amor propio. Hoy vamos a tratar de desenmascarar, cuestionarlo y explicarlo para que ojalá, finalizando esta sesión, ustedes se queden con una idea más clara. Como les contamos en la primera sesión, nosotros como colegas en nuestras charlas, nuestros pacientes y de a poco ustedes como audiencia van siendo nuestras fuentes de inspiración. Y ahí vamos pensando sobre qué hablar y hoy en este debate aventurarnos a ver qué sale. Bueno, vamos a arrancar de una y sin rodeos. Para entender bien este concepto de amor propio, es importante explicar que las personas contamos con una cantidad de energía psíquica que se dirige hacia los otros, hacia los objetos o hacia uno mismo. Esta energía que menciono es un concepto clave del psicoanálisis que se llama líbido. Ahora sí, cuando hablamos de amor propio, entendemos que esa energía psíquica o líbido tiene que estar parcialmente dirigida hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque es la que nos ayuda a tener la autoestima suficiente para salir de una situación que no nos gusta, defendernos si alguien nos está atacando o saber quedarnos al lado de una persona que nos ama y nos respeta. Freud explica, por ejemplo, que en el enamoramiento, donde psíquicamente se dona gran parte de la libido de la persona amada, causa un empobrecimiento de su propia personalidad o autoestima. Mati, pero ¿por qué decís empobrecimiento? Empobrecimiento porque esa libido que hablamos casi no recae sobre uno, o sea, sobre el yo, sino que está destinada a esa imagen enamorada o idealizada que se arma sobre el otro. Las personalidades con bajo nivel de autoestima, como con poco amor propio, donde esta libido que hablamos no tiene efecto sobre uno mismo, es más difícil que se dirija hacia uno, sino más bien que está mayormente dirigida y adosada a los demás. Hablamos de personas complacientes, serviciales, incondicionales, excesivamente educadas. Corren riesgo, por ejemplo, de que personalidades narcisistas patológicas ingresen en sus vidas. El vínculo termina siendo posible y se da por la compatibilidad entre quien no tiene líbido que darse a sí mismo y lo dona al otro, y un otro que no le alcanza con lo propio y busca más para sí mismo. Esto es una bomba de tiempo y una devoración psíquica. Todos contamos con cierta cantidad de líbido para vivir y hacer nuestra vida más plena dentro de lo posible. Por eso el amor propio no es innato, se va construyendo de a poco, mejorando la relación con uno mismo. Bueno, Mati, cuando vos hablas de que el amor propio se va construyendo, me parece interesante aportar que desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, el amor propio se trabaja a través de la modificación de pensamientos disfuncionales y conductas que pueden afectar la autoestima, promoviendo una mayor aceptación y bienestar emocional. De ahí la importancia de prestar mucha atención a cómo nos hablamos a nosotros mismos. En esta terapia se hace un énfasis importante en identificar lo que se llama pensamientos automáticos negativos, que muchas veces no son cuestionados por nosotros y suelen ser muy críticos o despectivos hacia uno mismo. Por ejemplo, a ver si les suenan frases como no soy suficiente, no merezco ser feliz, yo siempre fracaso. Es por eso que aprendemos de a poco a cuestionar estos pensamientos y tratar de sustituirlos por otros más realistas y equilibrados. Por ejemplo, en vez de pensar nunca hago nada bien, uno podría cambiarlo por
bueno, puedo cometer errores, pero eso tampoco define mi valor. Y así es como al cambiar estos pensamientos negativos y distorsionados, una persona aprende a verse a sí misma de una forma más positiva y realista, favoreciendo la autoestima y su amor propio. Yo planteo que el amor propio se puede ir construyendo, ¿sí? Pero igualmente me quedo pensando si para algunas personas es más difícil tener amor propio, y si es así, ¿por qué? ¿Qué piensas? A ver, la dificultad está determinada por muchos factores. Freud hablaba del ideal del yo, para explicar que es importante que las expectativas de realización que tenga cada persona, o sea, cada uno, puedan ser alcanzables para lograr que la autoestima se desarrolle y permita la plenitud. En personas con fantasías de realización demasiado altas o inverosímiles, la persona no alcanza a libidinizarse y el amor propio queda deteriorado por no lograr con sus objetivos, que de por sí son idealizados o poco realizables en la realidad. El narcisismo patológico no es amor propio. Entonces, ante esta pregunta inicial, la respuesta es sí, porque para que esta libido se dirija hacia uno mismo y alimente la autoestima y la personalidad, es importante saber cómo te hablas a vos mismo. ¿Qué te decís? ¿Cómo te tratás? Bueno, con esto que decís, Mati, y con esta pregunta que veníamos charlando, que nos lleva a pensar si es más difícil para algunas personas tener amor propio, en mi cabeza hay un concepto que aparece y que seguramente va a estar presente en muchas sesiones, y por eso es importante ir conociéndolo, que es validación. La validación es una herramienta terapéutica en la terapia cognitivo-conductual que hace referencia al proceso de reconocer, de aceptar y de comprender las experiencias emocionales o pensamientos de una persona, pero sin juzgarlos ni invalidarlos. Es un componente fundamental para establecer cualquier relación terapéutica efectiva, ya que implica que el terapeuta escucha y valida las emociones del paciente, permitiéndole sentirse entendido y aceptado. Ahora bien, la validación no significa necesariamente estar de acuerdo con lo que el paciente siente o piensa, sino más bien reconocer que esas emociones y pensamientos son comprensibles y válidos dentro del contexto y de la experiencia del paciente. En lo personal, la validación para mí es fundamental para trabajar con personas. Sin ellas, yo vería que nuestra labor como psicólogos resultaría imposible, porque validar es fomentar la autoaceptación, permite construir relaciones significativas y además fomenta la salud emocional. Implica aceptar tus propias emociones como válidas, pero sin juzgarlas como buenas o malas. Es un proceso muy importante para el crecimiento personal, ya que nos ayuda a tener una relación más saludable y amorosa con nosotros mismos. Sofi, pero ¿por qué unís este concepto de validar con el concepto de amor propio? Bueno, porque lo que pasa es que muchas personas son sumamente validantes con el resto, pero se olvidan o les cuesta serlo consigo mismos, y entonces, ¿cómo cuidamos al otro si no sabemos hacerlos con nosotros mismos? Bien, bien, bien. Che, está bueno nuestro debate, ¿eh? Pero la audiencia que participó en nuestra encuesta de la semana dejó una pregunta interesante que te veo muy callada, Maca. Y te la quiero pasar a vos. A ver, ¿no será que la idea de amor propio está sobrevalorada? Me interesa lo que Maca pueda llegar a decir. A mí también. Ok, prepárense entonces. El amor propio no está sobrevalorado, pero me parece que está mal interpretado. Hoy se habla mucho de amarse a uno mismo. Muchos coaching o personas que hablan en las redes sociales pronuncian el amor propio como una productividad y como un eslogan, cuando en realidad tiene un concepto más profundo esto del amor propio. No es un estado idealizado de perfección o de constante felicidad. Es un proceso dinámico y realista que lleva tiempo y paciencia. Esta dinámica de creer el amarse
a uno mismo, erosiona este amor propio y perpetúa patrones de inseguridad emocional. La idea de que el amor propio está sobrevalorado surge cuando se simplifica demasiado. Muchas plataformas se convierten en un espacio donde proliferan contenidos que pretenden abordar temas muy complejos sin saber realmente la profundidad de lo que se está abordando. Si queremos hablar de amor propio, podríamos decir que es un compromiso continuo de cuidarnos, aceptarnos y valorarnos. Es una conexión íntima con nuestro yo interno, una disposición para atender nuestras necesidades, deseos y emociones. Por lo tanto, incluye un conocimiento profundo de quiénes somos. En la adultez tenemos la posibilidad, en los procesos terapéuticos, de reconciliarnos internamente con nuestras heridas emocionales y construir una relación más compasiva con nosotros mismos. Esto no significa eliminar emociones negativas o críticas internas, sino integrarlas, ya que son partes de nuestra naturaleza humana. Es aprender a convivir con esas emociones contradictorias, aceptar nuestras virtudes y nuestras debilidades y transformar nuestras experiencias en oportunidades de crecimiento. Osho, que es un líder espiritual de la India, señala que el amor propio florece cuando encontramos satisfacción en nuestra propia compañía. En sus propias palabras, la soledad no es ausencia de otros, es la presencia total de uno mismo. Este es un acto de validación interna donde nos aleja del ruido de las comparaciones y la presión social, ayudándonos a discernir entre lo que queremos y lo que creemos que deberíamos querer. Che, eso último que decís es re lo que hablamos en nuestra primera sesión, que los invito a escucharlos. Pero continuemos. Entonces, Maca, ¿es tan importante como dicen el amor propio? Y en realidad sí, es la raíz de nuestra salud emocional. Sin él podemos caer en relaciones de dependencia emocional, patrones de autocrítica o incluso lo que hoy en día se llaman relaciones tóxicas. Cuando nos cuidamos y valoramos desde adentro, creamos una base sólida para nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra capacidad de enfrentar desafíos. El amor propio no es un destino, es un viaje. Nos permite transformar críticas internas en aprendizaje, superar fracasos sin perder nuestra esencia y vivir desde un lugar de plenitud. Es el pilar desde el cual construimos una vida emocionalmente equilibrada y significativa. Sin este amor, se tiende a buscar validación externa, lo que nos deriva a estas dinámicas de dependencia emocional o autoabandono. Bueno, entonces el otro es importante para nosotros. Y eso sucede porque somos básicamente seres sociales. Vivimos en sociedad. Y por eso la validación externa puede ser positiva y útil en muchas situaciones. Incluso nosotros podemos buscarla y necesitarla. Pero depender excesivamente de ella puede llevar a una falta de autonomía emocional. Si una persona busca constantemente la validación externa para sentirse bien consigo mismo, eso es lo que puede generar inseguridad, ansiedad y dependencia emocional. Ahora, en contraposición, la validación interna, o llamada autovalidación, es clave para desarrollar una mayor autonomía emocional y una autoestima sólida. En el contexto terapéutico, un paciente que pasa por el espacio de terapia puede trabajar para que se equilibre la mirada externa con la interpretación interna. Con esto planteamos que tener amor propio no significa depender de otros, pero a veces necesitamos validación externa para construir amor propio y eso sí tenemos que aprender a hacerlo. Sí, pero hay que tener cuidado, porque a veces la sociedad envía mensajes contradictorios. Es decir, por un lado puede promover el autocuidado y la importancia de priorizar nuestro bienestar, pero por el otro se me viene a la cabeza Christopher Lange con la cultura del narcisismo, cuando plantea que la obsesión por la apariencia, el perfeccionismo, el éxito superficial fomentan un egocentrismo disfrazado de amor propio, lo que lleva a una dependencia de la validación externa, y eso refuerza una desconexión emocional con uno mismo. Muchas personas
sin formación académica formal en psicología, ofrecen soluciones rápidas, fórmulas mágicas para alcanzar la felicidad y superar traumas. Y esto lamentablemente genera un fenómeno de consejos y frases motivacionales que suelen reducir la profundidad de temas psicológicos a eslogan carentes de contexto o base científica. Si bien algunos pueden aportar valor significativo o herramientas prácticas desde la propia experiencia personal, también es común encontrar discursos que fomenten el positivismo tóxico, donde se minimizan las emociones negativas y se ignoran los procesos más profundos. Si nos vamos a las redes sociales, esto se traduce en la romantización de la superación personal, ¿no? Como con frases de "sé tu mejor versión", que pueden inspirar, pero corres el riesgo de que sean vacíos. El concepto de amor propio hoy en día está muy banalizado. Aunque es fundamental para el bienestar emocional, es un proceso y no es fácil ni inmediato. Implica que te enfrentes con tus inseguridades, que aceptes tus defectos, que reconozcas si tenés patrones nocivos y en muchos casos hasta buscar ayuda profesional. Por eso, realmente para cerrar, hay que tener en cuenta que el amor propio no es una meta tan simple. Es una experiencia humana que requiere mucha complejidad, tiempo y paciencia. Bien, buenísimo. Entonces, Maca, para ir cerrando, entonces voy a traer la última pregunta, que fue también un aporte de la audiencia. ¿El amor propio es sinónimo de egoísmo? Me gustaría responderla. Para mí, la verdad es que no es sinónimo de egoísmo. O sea, escuchar nuestras necesidades no significa egoísmo. Significa reconocer que solamente podemos dar lo mejor de nosotros cuando vivimos en coherencia con nosotros mismos, y eso significa respetar necesidades, límites propios, sin miedo, sin sacrificarnos, y construir vínculos basados en la reciprocidad. Concluyendo, en la sesión de hoy entonces, ¿llegamos a un punto de acuerdo? Yo levanto la mano y quiero decir algo. Comparto tu visión, Maca, sobre todo en lo que hablabas de las redes sociales, pero yo no soy tan tajante, porque, vuelvo a repetir, somos seres sociales y lo que sucede a nivel social, y sobre todo con las redes sociales, hoy es una realidad. Por ello creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre valorar las relaciones y la validación externa, pero sin que éstas definan completamente quiénes somos. Bueno, está bueno, es una manera de pensar. Creo que se complementan las dos posturas. En realidad no es que son contradictorias. Ahora, me quedé pensando con lo que planteaste al principio, Mati, sobre la libido, y se me viene a la cabeza, quizás podemos plantearlo para otra sesión, poder diferenciar entre una persona narcisista en exceso que se disfraza de amor propio, ¿no? Perfecto. Me encantó porque creo que ahí vamos a poder encontrar el conflicto de la libido en ese tema, así que buenísimo. Ya tenemos tema para la próxima sesión. Buenísimo. Bueno, vamos a destacar algunos puntitos de la sesión de hoy, a ver qué les parece. Punto número 1, el amor propio no es innato, se va construyendo de a poco. La libido es la energía que dirigimos sobre la realidad y nosotros mismos, mejorando nuestra relación. Punto número 2, lo importante es que las expectativas de realización que tenga cada persona puedan ser alcanzables para lograr que la autoestima se desarrolle y permita la plenitud. Punto número 3, la validación implica reconocer emociones y pensamientos sin juzgarlos como buenos o malos. Punto número 4, el amor propio en la adultez nos lleva a sanar nuestras heridas emocionales y construir una relación más compasiva con nosotros mismos. Punto número 5, es la raíz de nuestra salud emocional. Y punto número 6, no es egoísmo escuchar nuestras necesidades. Bien, y bueno, para ir finalizando también esta sesión, que en lo personal se me pasó muy rápido y eso está bueno, y también con motivo de interactuar y conocernos un poco con ustedes, como sucedió con la primera propuesta, hoy los queremos invitar a pensar cómo expresas o identificas tu amor propio. Y si les cuesta encontrar esto, incluso puede ser un buen ejercicio para que lo puedan poner en práctica. Bueno, si se quedan con ganas de saber más sobre amor propio, podemos recomendarles algunos libros como
Los 6 pilares de la autoestima de Natalia Branden, El arte de la autoestima de José Bermejo o el texto de Narcisismo del tomo 14 de Freud. Recuerden que esto es Psicología hecha conversación.